Hola, en este vídeo voy a hacer un repaso de las principales características de las gramáticas formales, los lenguajes que generan estas gramáticas y los autómatas que son capaces de reconocer esos lenguajes. Recordamos que una gramática formal es la descripción de la estructura de las cadenas de un lenguaje. Esa gramática se describe mediante reglas de reescritura o producciones. Un lenguaje, por su parte, es el conjunto de todas las sentencias que pueden ser generadas a partir de las reglas de reescritura de una gramática. Y un autómata es una máquina teórica capaz de realizar las computaciones necesarias para reconocer los patrones de un determinado lenguaje y así poder determinar si una cadena pertenece o podría pertenecer a un lenguaje o no. Empezamos con las gramáticas siguiendo la denominada clasificación de Chomsky, donde se agrupan las gramáticas en 4 tipos: gramática tipo 0 o sin restricciones, tipo 1 sensible al contexto, tipo 2 libre del contexto y tipo 3 gramática regular. Hay que tener en cuenta que una gramática tipo 3 es un caso particular más restringido de gramática tipo 2 o libre de contexto. Esta a su vez es un caso particular y más restringido del tipo 1, sensible al contexto, que es un caso particular o más restringido de gramática sin restricciones o tipo 0. A medida que vamos introduciendo más restricciones al lado izquierdo o lado derecho o ambos de una producción, vamos aumentando el nivel de la gramática o el tipo de la gramática. Así, partiendo de una gramática general sin restricciones tipo 0, si le añadimos una restricción a las producciones obtenemos, y ya veremos cuál, obtenemos la gramática tipo 1, añadimos otra restricción, por lo tanto ya son 2, obtenemos una gramática de tipo 2 y añadiendo una tercera restricción obtenemos una gramática regular de tipo 3. Vamos a ver cuáles son estas restricciones que tenemos que añadir a cada gramática para ir pasando de un tipo a otro. Empezamos con las características de la gramática tipo 0 o sin restricciones. Esta gramática tiene una estructura de cadenas de esta forma, donde no hay ninguna restricción para el lado izquierdo de la producción excepto que haya un no terminal, al menos, y el lado derecho de la producción no tiene ninguna restricción, porque como vemos los tres terminales pueden incluso valer 0, como indica este símbolo. Esta gramática sí puede tener reglas compresoras, es decir, que el lado izquierdo sea mayor que el lado derecho, que este lado sea mayor que este, y lo que no puede tener son reglas de sustitución, de reglas de este tipo. Pasamos a ver las características de la gramática tipo 1 o gramática sensible al contexto. Esta gramática se obtiene añadiendo una restricción a la gramática sin restricciones. Esta restricción consiste en que el lado izquierdo de la producción tiene que ser menor o al menos igual que el lado derecho. Es decir, que ya este lado no puede ser mayor que este. Las cadenas siguen teniendo una estructura muy parecida a las del tipo 0, tiene que haber en el lado izquierdo al menos un no terminal para que se pueda hacer la reescritura, la sustitución, por lo que pone en el lado derecho. Sin embargo, aquí la V no puede ser 0, por lo tanto este lado nunca será menor que este otro de aquí. Sí puede tener reglas de sustitución, a diferencia de la gramática tipo 0,
y no puede tener reglas compresoras. Esto es evidente porque al establecer esta condición está claro, si lo pensamos, que no puede haber reglas compresoras. Una regla compresora consiste en que el lado izquierdo sea mayor que el lado derecho. Pues bien, ahora vamos a añadir una restricción más a esta gramática. Si nosotros a esta condición o restricción anterior de que el lado izquierdo sea como mínimo igual o menor que el lado derecho, le añadimos la restricción de que el lado izquierdo pueda ser únicamente un solo no terminal, obtenemos la estructura de las cadenas de las gramáticas libres de contexto, donde hay un único no terminal, no puede ir acompañado por ningún terminal ni por otro no terminal, y al lado derecho tenemos una cadena de terminales y no terminales, pueden ser dos terminales, un no terminal, dos no terminales, un terminal, o bien también puede aparecer en el lado derecho un único terminal. Esta es la estructura de las gramáticas libres de contexto. Por último, vamos con las gramáticas regulares. Añadimos una restricción más. Ahora ya, aparte de ser un no terminal y una cadena de terminales y no terminales, queremos que la gramática cumpla con una característica que la restringe más todavía, que la limita más, y es que esa cadena de terminales o no terminales tenga como máximo dos símbolos. Esos dos símbolos pueden ser un terminal más un no terminal, no pueden ser dos no terminales. Y la estructura de las cadenas será esta. Por ejemplo, esta que sería una gramática regular lineal por la derecha, porque el no terminal que vamos a sustituir está a la derecha. Esta sería una gramática regular lineal por la izquierda, porque el terminal a sustituir, a reescribir, está a la izquierda. Asimismo, puede haber producciones del tipo no terminal, terminal y no terminal, lambda. Este es el cuarto y último tipo de gramáticas que tenemos en la jerarquía de Chomsky y estas son sus características. Repito que lo único que ocurre en el cambio de un tipo de gramática a otro es que vamos añadiendo a las reglas de producción restricciones. Una restricción por cada tipo de gramática. Pero en realidad todas estas gramáticas son una especie de subconjunto de una gramática sin restricciones, es decir, son casos particulares, más particulares y más particulares. Lo que implica que un lenguaje, como vamos a ver ahora con los lenguajes un lenguaje regular generado por una gramática tipo 3 puede ser descrito por una gramática libre de contexto, es decir, de tipo 2. Y la de tipo 2 puede ser descrita por una tipo 1 y la tipo 1 por una tipo 0. Ahora vamos a ver los lenguajes que generan las distintas gramáticas. Las gramáticas tipo 0 generan lenguajes recursivamente enumerables. Las tipo 1 generan lenguajes sensibles al contexto. Las tipo 2 generan los conocidos como LIC, lenguajes independientes del contexto, y las gramáticas tipo 3 generan los lenguajes regulares que también se pueden representar a través de expresiones regulares. La relación entre los lenguajes es de inclusión no estricta. Un lenguaje recursivamente enumerable contiene pero no es igual a un lenguaje sensible al contexto, el cual contiene pero no es igual al lenguaje independiente de contexto, el que a su vez contiene pero no es igual a un lenguaje regular.
no es igual ni puede serlo. Aquí tenéis unos ejemplos, o mejor dicho, un ejemplo de cada tipo de lenguaje. Y para enlazar con lo visto anteriormente de las gramáticas, esta es la gramática que genera este lenguaje independiente de contexto. Como vemos, cumple con las características de una gramática tipo 2, tiene arbitrariamente varios terminales o no terminales o solo no terminales en la parte de la derecha y la parte de la izquierda es un único no terminal, en el caso de la S es el axioma inicial de la gramática. Pasemos a ver ahora los autómatas. Hay tres grandes tipos de autómatas para reconocer los lenguajes que hemos visto anteriormente: los autómatas finitos, los autómatas de pila y las máquinas de Turing. Lo que quiero realzar en este vídeo no son tanto las características propias de cada tipo de autómata, que se puede consultar en los textos base, sino una cuestión que se suele preguntar en los exámenes, y es el poder computacional de los autómatas y la equivalencia entre ellos. Empezamos con los autómatas finitos, que son los que reconocen lenguajes regulares. Los hay deterministas y no deterministas. Lo que hay que saber es que para cada autómata no determinista se puede construir un autómata determinista que reconozca el mismo lenguaje regular. Es decir, todos los autómatas finitos son equivalentes. Su poder computacional es el mismo con determinismo o sin determinismo. Veamos las máquinas de Turing. Una máquina de Turing puede ser también determinista, no determinista, multipista, de varias cintas, etc. La cuestión que nos interesa es que todas estas máquinas de Turing son equivalentes, es decir, el determinismo, el no determinismo o la multiplicidad de cintas no aumentan el poder computacional de una máquina de Turing. Por ejemplo, para una máquina de Turing de 3 cintas siempre es posible formular una máquina de Turing de una sola cinta que reconozca el mismo lenguaje. Ahora bien, tenemos el caso especial, que por eso está en rojo, de los autómatas de pila. Estos autómatas, dependiendo de su característica particular, no son equivalentes. Un autómata no determinista tiene mayor poder computacional que un autómata determinista. Y para ejemplificarlo, os pongo este ejemplo. Este lenguaje es reconocible, lo puede reconocer un autómata de pila no determinista y no lo puede reconocer un autómata de pila determinista. Por último, recordaros que gracias a esta relación de inclusión no estricta de las gramáticas y de los lenguajes, lo que podemos deducir es que se puede construir un autómata de pila para reconocer un lenguaje regular. No así al revés, es decir, no se puede construir ningún tipo de autómata finito, ni determinista ni no determinista, para que reconozca un lenguaje independiente del contexto. Y asimismo se puede construir una máquina de Turing para reconocer tanto un LIC como un lenguaje regular. Para eso voy a poneros ahora mismo un ejemplo. Bueno, y para finalizar os dejo aquí un ejemplo de un lenguaje independiente del contexto, representado aquí su reconocimiento por un autómata de pila, aquí por una máquina de Turing y aquí por una máquina de Turing de 2 pistas. Y espero que el vídeo os haya servido de alguna ayuda. Hasta luego.